a la Ciudad de México. Déjeme saludar con muchísimo gusto a mi compañero, a mi amigo, a Vicente Serrano, periodista y director de Sin Censura, quien está en estos momentos nada más y nada menos que con Amir Ibrahim, otro gran periodista, y con el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, Carlos Cervantes Godoy. Señores, el espacio está abierto para ustedes. No sé si tengamos audio, está cerrado el audio por ahí, a ver si alguien puede abrir el audio por ahí. Bueno, mire, estamos evidentemente haciendo este análisis para poder entrar ya directamente hasta allá, hasta pues ahí en donde nos encontramos en la Ciudad de México. Creo que ya está abierto el micrófono. Ahora sí, pues presento a estos dos grandes compañeros, por supuesto, el periodista y director de Sin Censura, Vicente Serrano, al periodista Amir Ibrahim. Están ellos dos con el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico en la Ciudad de México, Carlos Cervantes Godoy. Señores, les digo, el espacio abierto, el micrófono más. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludamos desde las oficinas del director general, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, don Carlos Cervantes Godoy, acompañado de Amir Ibrahim, de los Reporteros MX, corresponsal, fundador y conductor de espacios como el Quintana Roo MX. Don Carlos, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Oiga, pues interesante ver tanta gente. Cuando venimos caminando, Amir, para acá, para las oficinas que están frente al Templo Mayor, para que la gente ubique, hablábamos de la gran cantidad de turistas, ¿no? Qué bonito se ve México así. Así es, y estábamos hablando de que precisamente esta autoridad es la que de alguna manera tiene como la autoridad para poder regular todo lo que está pasando en el primer cuadro de la Ciudad de México, pues es muy importante. Platícanos, ¿cuántas personas te esperan ahorita en diciembre para que lleguen aquí al centro histórico? Sí, bueno, los cálculos que se tienen y basados también en temporadas anteriores llegan a ser hasta de 4 millones de visitantes en toda la temporada. Es una cantidad impresionante. Yo creo que es uno de los centros históricos con un uso tan intenso, más que muchos países, ¿no? Entonces eso lo hace bonito, pero también complejo, porque eso representa mucha responsabilidad por el tema de seguridad, vialidad, etcétera. O sea, se complica muchísimo el tema, entonces hay que ver cómo vamos generando condiciones para que la gente pueda venir a comprar en condiciones de seguridad, que exista movilidad, que no tenga ningún problema al visitar nuestro centro histórico. Y además hay que decirlo, ¿no? Sea peatonal. Se ha vuelto peatonal el Zócalo, y de hecho me comentaban que después de Tokio es la ciudad que más se camina en el mundo con esta iniciativa que nos parece también muy relevante, porque si la gente, no, de lo último que se tiene que preocupar es de un automóvil, y se camina, lo mismo Templo Mayor, Palacio Nacional, la Catedral, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Madero. Bueno, de hecho, Madero es la segunda avenida más transitada del mundo, ¿no? Entonces eso lo hace también algo muy importante, interesante, porque además ahí se han venido a establecer pues, los comercios de marcas muy, muy importantes, y además desemboca directamente a la plancha del Zócalo, que ahora, como ustedes saben, al final de la administración pasada, que encabezó el doctor Martí Batres, ya hizo toda la plancha peatonal, ya no circula ningún vehículo al interior de la plancha, ¿no? Entonces eso hace que mucho turista ya venga y pueda hacer un recorrido más fluido, que vea las zonas más relevantes de aquí del centro, entre ellos el Templo Mayor, que lo tenemos aquí al lado. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo desde la Autoridad del Centro Histórico es promocionar también las otras calles, ¿no? Que no todo el turismo se concentre en Madero y la plancha. Hay otras calles que se están trabajando, se están remodelando, lo cual, por ejemplo, tenemos Regina, que ahorita se está interviniendo, que también es peatonal. Tenemos calles como 16 de septiembre, 5 de mayo, Brasil, hacia acá, que esas todavía empiezan a intervenirse. ¿Y a qué me refiero por intervenir? O sea, hay que arreglar banquetas, hay que arreglar el pavimento, hay que poner mayor iluminación, y hay que ir viendo también el tema de la seguridad. Por ejemplo, hoy tenemos
casos muy específicos que estamos atendiendo, como las motos que circulan arriba de las banquetas, ¿no? O que traen mercancía y traen unas cajas enormes y andan entre la gente, las mismas bicicletas que también se meten por todos lados, ¿no? Entonces, todo eso es algo que tenemos que ir metiendo en orden poco a poco para que los visitantes puedan caminar de una manera tranquila y segura por las principales calles. Bueno, permítame, querida audiencia de Sin Censura, darles un contexto de con quién estamos hablando, porque Carlos Cervantes trabajó en Iztapalapa, en la área de seguridad de Iztapalapa, y a partir de la llegada de Clara Brugada y él como a la cabeza de la seguridad, pues los índices de seguridad en Iztapalapa lo dijeron mucho. No sé si se acuerdan que antes le decían, hablabas también en Iztapalapa, y a partir de la llegada de la Clara Brugada, con el equipo de trabajo que también lo integró Carlos Cervantes, bueno, pues eso empezó a cambiar. Ahorita ir a Iztapalapa, pues ya el rescate de los espacios, el rescate de todo lo que ha habido, y la iluminación, la estrategia de seguridad que implementaron, pues redujo bastante lo que es Iztapalapa. Y se ve la mano, Amir, porque ayer yo llegué tipo 11 de la noche al centro histórico, y ya no es el centro histórico al que yo tengo, con mucho respeto para las autoridades anteriores, ¿no? Que ya no se le tiene miedo, ¿no? Todo iluminado, un amplio despliegue de agentes de la seguridad al tope, y muchísima gente, a pesar de que eran las 11 de la noche, que muchos negocios ya estaban cerrados, la gente camina, la gente platica, la gente ha reclamado como suyo el Zócalo. Claro. Y esa es la idea, o sea, tenemos un Zócalo muy bonito, yo creo que de los más bonitos a nivel El más bonito, don Gato. Y entonces lo que queremos es darle vida en la noche también. Y para eso pues tenemos que trabajar junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, el tema de la seguridad. Quiero decirles que se asignó la actual jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, nos asignó para el centro histórico 360 elementos más. Es un buen número, y además se creó un mando único, porque eran pequeños sectores que intervenían de otras alcaldías, y pues había que ponerse de acuerdo con todos esos pequeños sectores, ¿no? Hoy es un solo sector, un solo mando, que agrupa además a la policía turística, a la policía preventiva, a la policía auxiliar, a la policía bancaria. Es decir, todas las agrupaciones trabajando sobre una misma directriz, y eso nos está permitiendo enfocarnos en aquellos puntos rojos donde la delincuencia estaba con una incidencia muy alta, ¿no? Quiero decirles que del 18 de octubre, más o menos, que yo ocupé este espacio para acá, se ha logrado una baja significativa en la incidencia delictiva aquí, principalmente en el robo a transeúnte. Se está combatiendo mucho a las bandas de carteristas, de los que robaban los celulares cuando había una gran concentración. El tema de la extorsión, la jefa de gobierno anunció un programa muy preciso para combatir la extorsión, no solo en el centro histórico, en toda la ciudad, ¿no? Entonces, se están ajustando las directrices de vigilancia y de patrullaje en el área central. Quiero decirles que más o menos se han remitido al corralón casi 4,000 motocicletas que infringieron el reglamento de tránsito, que transitan a altas velocidades, que se meten en sentidos contrarios, por los carriles confinados, por las banquetas. Es decir, estamos tratando de ponerle orden al centro histórico para que no solo de día, sino de noche, sea un lugar muy amable para poder visitar en familia, como sea. Y obviamente tenemos un plan de empezar a meter cultura, eventos culturales, tanto de día como de noche. Por ejemplo, rescatar algunos paseos ciclistas nocturnos. Tenemos 50 museos en el centro histórico. Yo creo que la gente a lo mejor conoce 5 o 6, cuando mucho. Entonces vamos a darlos a conocer a través de estos paseos, a través de actividades con música clásica, con danza clásica, con cine incluso, ¿no? Por ahí tenemos algunas propuestas de llevar cine, del cine que grababa, que rodó muy cerca de aquí Ismael Rodríguez. Estamos en contacto con Pitlava Rodríguez, su hijo, aquel que salió del Niño Tizoc, que con él vamos a llevarse el cine que hizo su papá en estas zonas, y para mostrárselo a la gente de los barrios, la gente que sepa cuál es la historia
de este centro histórico, cómo se fue forjando las vecindades, ¿no? Los sitios emblemáticos, los sitios arqueológicos. Vamos a tratar de dar a conocer todo esto. Y luego me han contado, que hay una cultura hasta de las cantinas. Me han contado. Hay unas cantinas en el centro histórico. A ver, yo les quiero poner algo en contexto. A ver, ¿qué es la autoridad del centro histórico? Yo la verdad, tengo que decirlo, no estaba enterado que existía una autoridad del centro histórico. Tal vez usted que nos está viendo tampoco sepa que existe una autoridad del centro histórico. Las oficinas están exactamente enfrente de donde está el Templo Mayor, por donde se cruza digamos, de la plancha hacia la Porrúa, hacia las Donceles, ¿no? Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué es la autoridad del centro histórico? No sé si nos puedas, Sí. ¿qué hace? ¿Cómo le ayuda a la ciudadanía? ¿De qué le sirve que tengamos una autoridad del centro histórico? Y en caso de que necesiten algo, ¿es una autoridad adecuada para venir a solicitar algún tipo de información, de apoyo? Cuéntanos. Sí, bueno, la autoridad del centro histórico surge como una necesidad de coordinar una área estratégica para el gobierno. Aquí se encuentran depositados los poderes federales, los poderes estatales, digamos, con sus principales edificios. Y entonces eso lo convierte en un área estratégica que requiere de un cuidado especial y de un plan de manejo de acuerdo a, digamos, al uso que tiene esta zona, ¿no? Y entonces, en esta zona intervienen distintas autoridades federales, estatales y de las alcaldías, ¿no? Entonces, el tema es cómo trabajar, cómo ponerse de acuerdo para hacer qué cosas, quién hace qué, en qué momento y con qué funciones, ¿no? Eso era lo que antes sucedía, que todo el mundo se atropellaba, se violaban, digamos, funciones, etcétera. Entonces surge como necesidad crear una autoridad que coordine todos esos trabajos, de la autoridad de la alcaldía, de la autoridad del gobierno de la ciudad y de la autoridad federal. Y entonces lo que hacemos aquí, que todos los miércoles tenemos una mesa de trabajo donde vienen los representantes de todas estas autoridades, incluyendo los de las distintas corporaciones policíacas, y aquí ponemos los temas fundamentales en la mesa que tienen que ser atendidos, y ahí se toman los acuerdos para generar las directrices de trabajo, de coordinación en materia, por ejemplo, de vivienda. Aquí en el centro histórico también existe vivienda, aunque ahorita tenemos una problemática de que mucha gente se ha ido de aquí por temas a lo mejor de inseguridad, por el tema del comercio muy intenso, el ambulantaje, etcétera. Y entonces, entre nuestros objetivos actualmente de la jefa de gobierno está repoblar otra vez el centro histórico, revitalizarlo y traer nuevamente a gente que venga a vivir, que venga a estudiar, que venga a hacer otras actividades, no necesariamente el comercio, ¿no? Y con ello, pues volver a darle vida al centro histórico. Ahorita que decía Vicente de que la noche, aunque no hay mucha gente, pues se trata de que ahora los que viven aquí puedan pasear y disfrutar del centro histórico al máximo, ¿no? Pienso en los millones de peregrinos en la basílica. Claro. Pienso en los millones que mencionabas, a mí que mencionabas, Carlos, que van a pasar por el Zócalo, el centro histórico, en esta temporada decembrina. ¿Han definido si el turismo ha regresado a ser nacional, nunca ha dejado de ser nacional, o es cada vez más turismo extranjero? ¿Cómo definen esto? Porque también veo muchos guías, obviamente bilingües o trilingües, políglotas, y eso también habla de una apuesta al centro histórico para que personas de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, vengan. Sí. Y bueno, el saludo para los paisanos que nos ven y nos escuchan a través de los reporteros MX, de Sin Censura, que nos están viendo y escuchando allá en Estados Unidos y que sí quieren venir no solamente para gritar Viva México el día del grito o que venían cuando Andrés Manuel López Obrador hace sus mítines, aquellos gloriosos, ¿no? ¿Han definido cómo está definido el turismo? Sí, yo sin temor a equivocarme te podría decir que actualmente quien más visita a nuestro centro histórico y el Zócalo en particular es un turismo nacional. Sí hay una afluencia muy importante de turismo extranjero, pero creo que la mayor parte hasta ahorita sigue siendo un turismo nacional.
Incluso digo, yo paso todos los días por este corredor donde están los guías de turistas y escucho la mayor parte de las conversaciones en español. Y gente, pero de español aquí mexicano, no de España, ¿no? Y unos cuantos en otros idiomas, ¿no? O a veces traen su banderita con el país de donde vienen los turistas, ¿no? Entonces esa es una pequeña medición, pero también me gusta recorrer mucho las calles del centro, ver dónde están las necesidades, los problemas, platicar con los vecinos, con los comerciantes, y me doy cuenta que en general el turismo nacional es el que más viene acá. Por una razón muy importante. El centro se ha convertido en uno de los principales escaparates de todo tipo de mercancía. Aquí se surte mucha gente, no solo de la Ciudad de México, sino de otros estados. Entonces muchos vienen, compran y aprovechan para darse un paseo por el centro. Digo, venir desde Chihuahua, por ejemplo, al Zócalo, a comprar cosas y no conocer el Zócalo, yo creo que no te puedes perder esa oportunidad. Yo me voy a poner más romántico que Carlos, pero es conectarse es conectarse con nuestros antepasados. Platicábamos abajo antes de subir a la oficina que generosamente nos ha recibido aquí don Carlos Cervantes Godoy, coordinador general de la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, y veíamos una pirámide abajo, a mí. Sí, hablábamos del hotel acá Catedral, que abrió su segunda etapa, y hay una pirámide abajo. Algo de tener mágico esto, que te conectas, hasta te dan ganas, a mí me han dado ganas de quitarme los zapatos y poner los pies ahora sí que los pies en la tierra, ¿no? Así que los pies en el templo. No, es un área hermosa. A ver, hay una característica muy especial en el equipo de Clara Brugada, yo sí la quiero mencionar, que es un equipo muy operativo. No es un equipo tanto de oficina, no es un equipo tanto de escritorio, sino es un equipo que sale a las calles, que está completamente en territorio. Así es Clara. A mí se me hace que es mucho más de terreno y de territorio que de incluso de cámaras, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Y Carlos es una viva expresión de ese equipo, ¿no? ¿Qué es? Ahorita en tus recorridos que has estado haciendo, ¿no? Por eso viene el planteamiento, porque estoy seguro que has caminado el centro histórico, ya pisaste el terreno, ya identificaste. ¿Cuál es ahorita la mayor preocupación que tienes en cuanto a lo que hay que mejorar para el centro histórico y cuáles has visto que sean las mayores fortalezas que tenemos en el centro histórico? Mira, nuestra principal preocupación, sin duda, es el comercio ambulante. No todo, tampoco quiero estigmatizar a los comerciantes, claro. Finalmente se están ganando la vida allá afuera, pero hay ciertos grupos de comerciantes que creo que abusan ya del espacio, ¿no? Por ejemplo, hay comerciantes establecidos que todos tienen sus dirigentes, que casi nadie llega solo, ¿no? Y de repente algunos dirigentes agarran y mandan a los llamados toreros. ¿Cuáles son los toreros? Echan en una lonita su mercancía y corren por cualquier rincón, se ponen y ven que viene la autoridad y salen corriendo y la están evadiendo. Entonces de repente tienes llenas ciertas zonas del Zócalo, del centro histórico, y entonces eso dificulta mucho incluso que la gente pueda caminar libremente. El comercio establecido dice, oye, pues, estos qué onda, ¿no? No pagan impuestos, ¿por qué me los pones aquí? Pues no es que uno se los ponga, ahí no tienen permisos y andan evadiendo la acción de la autoridad, pues, ¿no? Entonces, esa parte la estamos trabajando con gobierno, que es a quien toca, digamos, la parte fuerte del ordenamiento del comercio en vía pública. Ya se está platicando con los dirigentes de decir, no puede ser un caos, porque en el caos nadie gana, todos perdemos, ¿no? Entonces, y además el caos propicia justo que empiece a florecer la delincuencia. Entonces, sí necesitamos ordenar e incluso rehabilitar ciertas calles. Yo tengo la idea, se lo propuse a la jefa de gobierno, de ir creando grandes corredores libres incluso de comercio, meter iluminación, los que llaman los caminos seguros, que nacieron en Iztapalapa, hoy los queremos también practicar. Y obviamente en ciertos predios donde vamos a detonar vivienda para que la gente pueda venir a vivir al Zócalo, o los que ya están aquí arraigarlos, para evitar que se sigan yendo, ¿no? Entonces yo le propuse a ella también, vamos a traer las utopías también al centro histórico, ¿no? O sea, lo que funciona en Iztapalapa, sí, funciona acá.
Porque digo, pues aquí hay muchos niños jóvenes que estarían encantadísimos de ir a a nadar, a estudiar música, todo lo que sucede en Iztapalapa, creo que también se puede traer por acá. Para contexto, para las personas, Clara Brugada fue alcaldesa de Iztapalapa, don Carlos Cervantes estuvo en temas de seguridad, fue el director de gobierno de seguridad pública en Iztapalapa, y lo que se busca es replicar lo que ya funcionó. Pues vaya, que es una fórmula muy interesante. Y por cierto, yo tengo una duda. Por todo lo que hay en el centro histórico o lo que hay alrededor del centro histórico, está Garibaldi, está Tepito, está, ¿qué viene siendo? Corrígeme si estoy La Madera, no, el otro la Pinilla. ¿Cuáles son las zonas que le corresponden, Carlos? Sí, bueno, es un perímetro más amplio de lo que yo mismo me imaginaba. Yo imaginaba el Zócalo y algunas cuadritas más. No, en realidad prácticamente llegamos hasta cerca del Monumento a la Revolución. Órale. Ya abarcamos la Merced, San Pablo, Mixcalco, Tepito. No todo, pero una gran parte. Un pedazo pequeño de la Guerrero, ¿no? De la colonia Guerrero. For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. El mercado de las hierbas, entonces el mercado de Sonora por ahí da vuelta para acá, todo Izazaga por el metro Pino Suárez, ¿no? Y obviamente toda esta parte de atrás de Corregidor hasta el Palacio Legislativo, ¿no? Es un perímetro bastante amplio y cada sector con su propia problemática, ¿no? Está el sector Alameda, la Alameda es parte del centro histórico, ¿no? Entonces, ese es un sector que tiene características propias, pero tenemos acá atrás la zona de venta, ¿no? Muy intensa, hacia Tepito, Mixcalco, Lagunilla. Híjole, yo he caminado por ahí, de verdad, está saturadísimo ya de comercio. En carro no puedes ir, tienes que irte caminando a fuerzas, porque ya hay demasiados vendedores. Y luego un fenómeno que se ha dado mucho con la llegada de mercancía china y de todos lados. Digo, no quiero estigmatizar a los chinos, pero son los que acaparan ahorita el mercado de venta aquí en el centro, ¿no? Informal. Formal e informal. Sí, porque tienen sus bodegas donde almacenan su mercancía y luego de ahí mismo le suelten a todos los que venden alrededor y afuera y todo el centro, ¿no? Y mucha gente que viene de otros lados a surtirse de esa mercancía. Entonces, ¿cómo mueven esa mercancía si ellos mismos ya estrangularon la circulación vial? Pues la mueven a través de diablitos. Hoy ves una cantidad de ejército de jóvenes principalmente con unos diablos, con unas torres de cajas impresionantes y van corriendo y van cruzándose. Si lo vieras desde arriba sería impresionante ver cómo se mueve tanta mercancía acá en el centro histórico, ¿no? Obviamente, pues también vamos a implementar operativos para revisar que esa mercancía no sea contrabando, no sea fayuca, no sean cosas que no deben circular acá y que todo por la derecha, ¿no? Que estén pagando impuestos, que sean locales que tengan uso de suelo. Todo eso es algo que se está revisando y es parte de esa gran revitalización del centro histórico que nos mandató nuestra jefa de gobierno. Para de aquí a 6 años vamos a ver si logramos este tema. No es algo sencillo, no se ha logrado en años pasados, pero vamos a darle un fuerte empujón a ese tema porque creo que la ciudad merece tener un centro histórico muy dinámico, bien cuidado, seguro y pues abierto para todos los visitantes, ¿no? Les voy a poner un caso. Cuando llegamos, por cuestiones de seguridad estratégica, prácticamente estaba cerrado no solo la plancha, sino varias calles alrededor con vallas. Eso estaba causando muchas molestias, ¿no? Entonces decíamos, se hizo el zócalo peatonal, pero ahora nadie puede caminar, ¿no? Entonces era como un poquito contradictorio, ¿no? Y entonces costó trabajo porque finalmente quienes custodiaban ahí, pues tienen consignas de custodiar ciertas zonas de seguridad, ¿no? Yo les hice una contrapropuesta, afortunadamente se aceptó y hoy, si se fijan, ya no existen esas vallas, ya hay un flujo normal de personas hacia el Zócalo. Se ha aumentado más, digamos, la llegada de más turistas, de más paseantes y bueno, también de más comerciantes, que es la parte donde tenemos que meter control, pues, pero no por ese fenómeno vamos a cerrar
el Zócalo, al contrario, queremos que sea un Zócalo abierto para todos, ¿no? Fíjense que para los que nos ven y nos escuchan de otras partes de la República, que no es la Ciudad de México, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escuchaba hablar de las utopías, decía, bueno, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ya estando en la Ciudad de México cubriendo las mañaneras y lo que ustedes saben, pues bueno, fui enterándome de lo que es una utopía. Y una utopía es un proyecto padrísimo, o sea, véanse ahí, tiktokenlo, ahí las utopías de Clara Brugada, hay varias de ellas, están bien padres, es un espacio en donde realmente pues, se le da a la ciudadanía un servicio, digamos, de un esparcimiento dignísimo, ¿no? Y de alta calidad, que pues simplemente aquí en el centro histórico, no, se nacional, porque son unas cosas padrísimas, o sea, pues, por darles un ejemplo, las señoras pueden lavar su ropa y una área de lavadoras, de la ropa lavando, mientras otra área ahí que pueden tomar algunas clases, hacer un masaje, o sea, dar una clase de natación, en fin, una serie de actividades que integran a la vida cotidiana como una actividad recreativa. ¿Esto es cuando se les ocurrió las utopías? ¿Cómo Sí, estuvo ese rollo? sí, fui parte del equipo que diseñó las utopías y si me tiene un poco de tiempo, quiero explicar el contexto general para que se entienda la utopía en su verdadera dimensión. ¿Por qué en su verdadera dimensión? Porque muchos piensan que son parques recreativos, ¿no? Con albercas, canchas, deportes, pues está bonito, qué bueno, eso, digamos, se lo merece la población, ¿no? Clara rescató una frase muy bonita de allá de Medellín, que decía, para los pobres, lo mejor. Y esa es una ecuación muy interesante para ir revirtiendo el tema de la inseguridad, para impulsar a la gente que no tiene las posibilidades igual que otros para poder avanzar, etc. Pero también tiene un objetivo mucho más interesante y más importante que solo ser un parque recreativo. Miren, nosotros tuvimos la oportunidad, como jefa de gobierno, de ver otras experiencias de cómo se combatía la inseguridad. Por ejemplo, Ciudad de Medellín, ustedes saben que hace un poquito más de 20 años era la ciudad más insegura a nivel mundial. En 20 años, el gobierno de Medellín logró revertir el problema de seguridad y hoy es una de las ciudades más seguras a nivel mundial. ¿Cómo pasaron de ser la más insegura a la más segura? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la fórmula? Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Medellín y platicar con gente que operó toda esa transformación y nos llevaron a ver todo lo que ellos hicieron. Vimos rebuses, ya seguramente ustedes los ubican acá. Vimos unos espacios muy grandes, muy bonitos, que tenían albercas, que tenían talleres, que tenían, digamos, grupos artísticos de canto, de música, etcétera, etcétera. Pero tienen una peculiaridad. Están construidos en el centro de lugares muy pobres. Y a veces acá no estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? Es como si vieras este museo somalia, pero ya construido en Chaco o en un lugar ahí que no estás habituado, ¿no? En Iztapalapa. O en Iztapalapa, que hay lugares, claro, ¿no? Y todavía, a lo mejor hay que Chaco porque en Iztapalapa le dimos un empujón muy fuerte, ¿no? Y ya ahora tampoco estigmatiza Chaco, ya están trabajando también. Y creo que todos debemos trabajar a la par, ¿no? Pero entonces le preguntamos a la gente de Medellín, a ver, ¿cuál es la clave, la fórmula para establecer estos lugares, ¿no? Entonces nos decían, miren, primero pusimos el plano de Medellín, después nos vamos a poner el plano de pobreza de Medellín, y entonces cerramos en un círculo las zonas más pobres de la ciudad. Después nos vamos a poner el tema de los servicios, ¿dónde está la clase de servicios? Y coincidían los mismos círculos. Después le montamos el plano de la delincuencia y coincidían los mismos círculos, ¿no? Pobreza, inseguridad, falta de servicios, falta de acceso a educación y a otros derechos que tiene la población. Y entonces dijeron, en estos círculos es donde tenemos que intervenir. Y ellos construyeron en el corazón de esos círculos algo que le llaman unidades de vida articulada, UBAC se pusieron, ¿no? En Brasil
allá tuve yo la oportunidad de ir a Sao Paulo en el gobierno de Marta Suplicy en el 2004 y ellos estaban interviniendo. ¿Qué hacían? Agarraban el carro y hacían gas provisional y derribaban toda la favela, que era cartón, lámina, desechos, ¿no? Y entonces en el centro del proyecto colocaban un lugar que le llamaban CEU. CEU en español es cielo, pero eran las siglas Centros de Educación Unificada. Y entonces tenían albercas, canchas deportivas, salones para teatro, cine, música. Se va configurando porque llamamos días. Es decir, estos lugares que se fueron construyendo en el centro de los lugares más pobres y equipamiento urbano, servicios, todos lograron convertir las escuelas en núcleos urbanos. Bajaron muchísimo el tema de la desigualdad. Entonces, esto no fue la psicología en realidad. La gente sabe por el tema de las becas, los talleres, los deportes, la cultura, se empieza a sobre todo a los jóvenes para que empiecen a como tiene un. Estamos perdiendo la comunicación, desafortunadamente. Espero que me pueda ver y escuchar Vicente y Amir Ibrahim. Muy interesante la conversación que estamos sosteniendo en estos momentos con el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, Carlos Cervantes Godoy. Espero que me puedan ver para que se den cuenta que pues perdimos la comunicación ahí con ellos, a ver si es posible. Llegó un punto en el que ya no se podía escuchar nada debido a la señal del internet. A ver si los podemos restablecer. Vamos a ver si doña Ceci puede buscar enlazarnos con ellos en unos momentos más. Ya no podíamos escuchar absolutamente algo en esta transmisión, pero le digo, pues efectivamente fue una entrevista muy interesante sobre un centro histórico que sí, efectivamente, sigue siendo baluarte, yo lo voy a decir así, de la humanidad, el centro histórico de la Ciudad de México. Híjole, de esa noble, leal y mítica Ciudad de México, en su centro histórico que uno ya, mire, desde hace ya varios años puede transitar con absoluta seguridad, pero que hoy, bueno, pues así lo dice el coordinador, buscarán revivirlo también por las noches, que pueda haber una vida nocturna muy, muy fuerte. Vamos a ver si podemos regresar con ellos. No sé si quiera don David intentar abrir la toma, a ver si ya estamos de vuelta. Seguimos teniendo problemas con la comunicación. No sé si es posible que podamos ir con ellos en unos momentos más, que se le marque a Vicente o a Mir, ¿no? Igual y si le marcamos a Mir, le notificamos que efectivamente, bueno, pues perdimos la comunicación con ellos. Desafortunadamente no nos están escuchando, pero efectivamente ahí está esta situación. Hay problemas con la transmisión de internet, así pasa muchas veces. En un principio, bueno, lo habíamos dejado ya que se puede, ¿no? Se puede rescatar un poquitito el audio y ahora ya no se entiende absolutamente algo. Y mire, son pues cuestiones tecnológicas, escollos tecnológicos que ya sabe usted, ¿no? La tecnología no tiene palabra de honor. Y bueno, pues nosotros tratamos de llevarle a usted siempre la noticia desde el lugar de los hechos. Vamos a ver si hay posibilidad de restablecerla más adelante. Si no, pues podemos ir, vamos a ir a más información. Si es posible, hacemos ya de una vez el enlace con el doctor Isaac de Paz, porque estamos también acercándonos ya al final de nuestra transmisión y todavía hay mucho que platicar. Déjame ver mire, estamos viendo la posibilidad de que regrese Vicente Serrano. Hay problemas en esos momentos con la comunicación, le decía, ¿no? Se vislumbra por ahí la conexión. La verdad es que está siempre con mucha fuerza este tipo de muy importantes entrevistas de la que rescatamos que efectivamente, ¿no? El Centro Histórico de la Ciudad de México alberga a millones de visitantes diariamente. Y bueno, pues están buscando darle vida de día y de noche ahí a nuestra ciudad
de México, la capital mexicana. Buscan repoblar el centro histórico y revitalizarlo, es el objetivo, mediante seguridad, mediante actividades. Estoy viendo que pues por ahí tenemos a Vicente, entra y sale, pero bueno, ahí perdimos desafortunadamente la comunicación.